Hola a todos, realmente que resulta para nosotros un placer poder compartir con ustedes. Un saludo desde la distancia. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar todo lo que corresponde, ¿verdad? O más o menos asemejarnos a lo que tiene que ver con la planeación estratégica de recursos humanos. Y este equipo está conformado por Penélope Encarnación, Ángela Reynoso, Erika Vargas y Agni Rosario, quien les habla. Sin más preámbulos, iniciemos. Buenas, mi nombre es Penélope Encarnación. Mi tema de exposición es la importancia de la planeación de los recursos humanos en la empresa. Voy a ser un poco breve en cuanto a los temas para no abordar tanto el material y no esté tiempo en el video, no sea tan extenso. Pero bueno, la necesidad de plantear en las organizaciones es tan obvia y tan grande que es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con ella. Pero aún es más difícil aplicar los procesos de planeación en el recurso humano. El presente video de exposición puede servirle como guía y tener un referimiento de lo que es la planeación en los recursos humanos. Tenemos que tener 3 palabras claves para poder entender más a fondo lo que es el proceso, que es la planeación, recurso humano y la predicción. La planeación abarca la definición de los objetivos de una organización y establecimiento de una estrategia que permita alcanzar los objetivos afines que queremos en la empresa. Los recursos humanos, también llamado departamento del personal de selección, son los responsables de la selección y contratación del personal y este sector se encarga de atender las necesidades y situaciones que tengan inconveniente con el personal humano que trabaja en la empresa. La planeación de los recursos humanos, en términos generales, consiste en prever las necesidades de los recursos en la organización para los próximos años y fijar los pasos necesarios para cubrir dichas necesidades. En resumen, anticipar y prevenir. Los objetivos de la planificación o de la planeación, de los recursos humanos pueden ser varios, pero yo quiero que siempre recuerden estos 2 principales, que es optimizar el factor humano de la empresa y mejorar el clima laboral. Espero que les guste y puedan entender lo que fue parte del material. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erika Vargas y le estaré hablando de la planeación de recursos humanos. La planeación consiste en elegir un curso de acción y decidir por anticipado qué es lo que debe de hacerse, en qué consecuencia, cuándo y cómo. La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización. Una estrategia es el modelo o plan que integran los principales objetivos políticas y sucesión de acciones de una organización. En un todo coherente, una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma singular y viable. ¿Qué es la planeación estratégica de recursos humanos? Proceso en el que toman decisiones, clarifican y el propósito central de la organización, seleccionan objetivos a cumplir, identifican puntos fuertes y débiles, analizan los futuros riesgos y oportunidades, comparan esos riesgos en los puntos fuertes y débiles, deciden una estrategia a largo plazo, implantan la estrategia y la evalúan. La planificación estratégica posee 3 niveles de planeación: global o estratégico, definen el propósito esencial de toda organización; técnico, de coordinación, planes
planes que cada organización se concreta, estrategia funcional de cada unidad para servir el plan de coordinación. La planeación estratégica de recursos humanos. A través de la planificación estratégica de recursos humanos opera un número y tipo de acuerdo en el que es posible realizar actualizaciones que resultan de máximo aprovechamiento para la organización. Producción individualizada por ocupante de puesto de trabajo. Cumplimiento de los objetivos de los programas de presupuestación, cumplimiento de objetivos estratégicos del propio recursos humanos, los momentos del planteamiento estratégico de recursos humanos, el anunciativo, visión, misión y valores, el explicativo y analítico, FODA o la priorización del problema, normativo, diseño de objetivos, el estratégico, diseño de estrategias y técnicas, el táctico, operacional, programación de actividades y proyectos. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi otra compañera. Gracias. Bueno, hasta este punto hemos escuchado lo que tiene que ver el concepto de planeación estratégica y todo lo concerniente a lo que hemos escuchado hasta este momento. Sin embargo, para nosotros poder construir, diseñar o crear un plan estratégico de recursos humanos, es necesario que tomemos en cuenta 3 aspectos fundamentales. Estos son la misión, la visión y los valores de este departamento. Algo que hay que especificar es que no debemos centrarnos en la misión, en la visión y en los valores de la empresa, sino que lo debemos hacer, ¿verdad?, concerniente específicamente al recurso o al departamento de recursos humanos. Entonces, ¿en qué consiste la misión? Consiste en asegurar en el marco organizativo y jurídico de la empresa una política y práctica, ¿verdad?, de gestiones eficaces, profesionales e innovadoras para personas competentes y por ende el desarrollo de sus colaboradores. Es sumamente imprescindible que nosotros podamos contar con personas, ¿verdad?, que tengan las competencias para estar en ese puesto, que sea una persona preparada. No es que vamos a denigrar a nadie, sino que debemos de conocer las fortalezas y las competencias, ¿verdad?, de esa persona para colocarla entonces en ese puesto de trabajo que necesita, ¿verdad?, específicamente de esa persona. Entonces, podemos decir que algunas de las preguntas que a veces retumban en nuestros interiores es concerniente, ¿verdad?, a especificar la misión, y alguna de esas preguntas es ¿por qué existimos? ¿Y cuál es la razón de ser? Eso es lo primordial para nosotros poder conocer la misión de nuestra organización o de nuestra empresa. Es nosotros tener claro desde el principio por qué nosotros estamos existiendo, cuál es nuestra naturaleza y cuál es nuestra razón de ser. Entonces, por eso es que se dice que la misión es el propósito esencial de todo. Creo que de ahí, ¿verdad?, que parte entonces lo siguiente. La misión, bueno, la misión de este departamento permite a la organización incorporar, desarrollar objetivos y retribuir a profesionales y empleados, estos sintiéndose comprometidos con las necesidades de los servicios y motivados por la mejora de su rendimiento. Creo que realmente hay 2 palabras sumamente claves en este proceso, que es la de sentirse motivados, ¿verdad?, y la de sentirse comprometidos con lo que tú estás haciendo. Entonces, la visión es eso. Ya nosotros sabemos por qué existimos, cuál es nuestra naturaleza. Ahora es hasta dónde nosotros, a través de nuestro punto de partida, hacia dónde queremos llegar. Y para eso necesitamos un personal sumamente comprometido y sumamente motivado, ¿verdad?, para poder seguir escalando, que es lo importante. Entonces, los valores, existe un árbol
sumamente grande de valores que todos podemos, ¿verdad?, clasificar de acuerdo a nuestra naturaleza de la organización. Y creo que uno de los valores que más se asemejan o que más común son en todas las organizaciones a nivel general es el trabajo en equipo. Estamos en un ambiente tan competitivo que por ende tiene muchas tareas, tiene muchas demandas y tiene mucho trabajo. Pero a veces la flexibilidad llega cuando trabajamos en equipo. Es muchísimo mejor cuando nos dividimos tareas, cuando asignamos responsabilidades y no cuando queremos hacer todo nosotros solos o cuando se nos impone que debemos hacerlo. Entonces, dentro de los valores reina lo que es el trabajo en equipo, la conducta ética, que es sumamente imprescindible. Es sumamente importante que contemos con colaboradores éticos y morales. Por ejemplo, la orientación del cliente. Sabemos que en este proceso lo más importante son las personas, tanto los colaboradores como con el cliente, porque sin el cliente no hay organización. Entonces esto es sumamente imprescindible, tanto la eficacia, la eficiencia, la legalidad, entre otros muchísimos valores más. Como todo lo existente, ¿verdad?, en este planeta Tierra, existen ventajas y desventajas o inconvenientes. Entonces, alguna de las ventajas de la planeación estratégica de recursos humanos es que plantea en el presente las futuras posibilidades que podemos tener en el futuro, valga la redundancia. Es decir, nosotros podemos estar en el presente, pero a través de una planeación estratégica sumamente buena, puede darnos algunos diagnósticos o pronósticos a largo plazo de cómo va a ser, ¿verdad?, lo demás. Entonces eso puede que nosotros a través del presente podamos tener algunas posibilidades en el futuro. Otra de las ventajas, permite prever los problemas y tomar decisiones de forma preventiva. Sumamente importante la prevención. Detecta el análisis FODA con suficiente antelación, es decir, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que toda institución tiene, tanto de manera interna como externa. Reduce considerablemente los errores y las desviaciones en las metas programadas, tanto en el interior como en el exterior de la empresa. Realmente sabemos que los errores son los que nos van encaminando a la perfección, pero a veces hay errores, como sabemos, ¿verdad?, que cuestan mucho. Entonces, para nosotros no tal vez quitarlos o finiquitarlos, porque entonces no tendría sentido, pero sí reducirlos y que sean los menos desconsiderables posibles. También otra de las ventajas es que identifica las limitaciones y las oportunidades de recursos humanos. Es decir, conocemos cuáles son nuestros potenciales, pero también hasta dónde podemos llegar. Y eso es muy importante porque a veces en nuestra planeación ponemos cosas prácticamente utópicas, creemos que es una utopía, un sueño. Entonces también hay que aterrizar y saber hasta dónde podemos llegar, que es muy importante para que luego no nos sintamos frustrados. Entonces, alguno de los inconvenientes, bueno, que para su diseño requiere totalmente de muchos conocimientos profundos. Es importante que cuando vayamos a diseñar alguna planeación, podamos contar con personas capacitadas y con total experiencia, ¿verdad?, sobre lo que tiene que ver con este tipo de trabajos. Porque no es que vamos a hacer una planeación por hacerla o por salir del paso. Esto es, o por salir del paso, ¿verdad? Eso es sumamente importante que lo hagamos. Entonces, los beneficios a veces no se ven a largo plazo. Muy importante que nosotros sepamos eso, porque a veces se nos educa, por no decir siempre, para que lo que hagamos tenga resultados inmediatos, y a veces no es así. Hay que tener paciencia, como dicen por ahí, ¿verdad?, que la paciencia es el árbol de los dulces frutos. Entonces, a veces no es que nuestra planeación esté mal, sino que hay que tener cierto rigor y cierta paciencia para poder ver los resultados más adelante. Entre las relaciones, para que las políticas se den de una manera magistral, si lo podemos decir así, o beneficiosas, existe en el Departamento de Recursos Humanos una relación tridimensional, si lo podemos decir así. Y esta relación se basa en el trabajador, en el puesto y en la tarea.
Todo va a depender, ¿verdad?, de cómo es el trabajador en el puesto que está y cómo se desenvuelve en las tareas que hace. A veces hay trabajadores que son sumamente buenos o que son muy competentes en un puesto específico y como que queremos ascenderlo, pero luego que lo ascendemos vemos que nos rinde igual. Entonces también hay que ver, manejar esa parte para no entonces llevarnos decepciones o frustraciones más adelante. En el diseño y análisis de los puestos de trabajo, bueno, este diseño y análisis es el punto de partida, es el proceso fundamental del que se van a derivar todas las actividades relacionadas a recursos humanos y se realiza y registra todo aquello que se considere relevante. Por ejemplo, ¿qué se puede considerar relevante? La finalidad, los cometidos, las actividades y condiciones, que todo tiene que ver concerniente a nuestra planeación estratégica. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces, para este proceso se dan dos comportamientos o dos actividades que están sumamente complementarias, que es la descripción del puesto del trabajador y la especificación del puesto. En la descripción nosotros vamos, como lo dice, vamos a describir, vamos a detallar, vamos a especificar, ¿verdad?, de qué consta o qué es o cuál es la función de ese trabajo, de ese puesto de trabajo. Y en la especificación ahí más bien nosotros nos vamos a especificar o vamos a detallar cuáles son las competencias y las habilidades de ese colaborador, que es prácticamente lo que estábamos hablando ahorita, que a veces se dan algunas desviaciones con respecto a la descripción y a la especificación del puesto. A veces hay trabajadores que son muy buenos en un puesto en específico, pero entonces hay otros que cuando lo asciendes no lo es. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. En el proceso de contratación se dan 3 elementos que están sumamente integrados. Y en este proceso de contratación está lo que es el reclutamiento, la selección y la integración. El reclutamiento es el proceso de captación de resultados para ponerlo determinadamente, ¿verdad?, en un puesto de trabajo. Y esto puede ser de manera interna, externa y de igual manera puede ser mixta. Muchas empresas, todo dependiendo de las prioridades o las necesidades que tenga la empresa, asimismo va a ser el tipo de reclutamiento. Por ejemplo, algunas empresas, según la actualidad que tengan, les gusta mucho más, por ejemplo, el reclutamiento interno, que es ascender, motivar, ¿verdad?, a sus empleados. Como dicen, es mejor o más prioritario atender nuestras necesidades internas y luego las demás. Entonces para ella es más importante esas. Y luego entonces hay otras que se centran más en el reclutamiento externo, que es capacitar o extraer a nuevos colaboradores que puedan realmente adaptar o aportar a la organización de acuerdo a lo que esté buscando. Y hay algunos que lo hacen en combinación de esas dos, lo hacen en combinación mixta, si lo podemos decir así. Entonces, el proceso de selección, aquí se decide si se va o no a seleccionar a los colaboradores o a las personas que están, ¿verdad?, en busca de ese puesto de trabajo. Entonces, a veces aquí hay que tener un poquito de cuenta, porque a veces hay personas que son muy buenas en las entrevistas y persuaden muy bien, pero al momento de entonces desenvolverse en el trabajo es todo lo contrario. Entonces hay que tener ojo ahí. Finalmente se encuentra lo que es la integración, que es asegurar que los nuevos empleados tengan toda la información y los conocimientos necesarios para facilitar su entrada en la organización. Y la integración se divide en 3 pasos fundamentales, que es la fase previa, la fase de encuentro y la fase de asentamiento. En la fase en la fase previa nosotros vemos que los candidatos tienen diversas expectativas con respecto a la empresa y el trabajo, y estas expectativas se nutren
basadas en recogidas de informaciones a través de los distintos medios de comunicación, alguna relación que tenga con alguna persona dentro de esa empresa, contactos personales. De muchísimas maneras podemos crearnos expectativas. Hay que tener mucha cuenta porque a veces cuando estas expectativas no se cumplen, entonces lo que puede ocasionar es una insatisfacción laboral. A veces nos creamos un esquema de expectativas y eso es natural al entrar a una organización o a nuestro nuevo trabajo, pero podemos encontrarnos o chocar con una realidad totalmente diferente. Podemos ver que tal vez el clima del trabajo no es el más bueno, la relación entre los compañeros, entonces esto puede chocar fuertemente, todo dependiendo, ¿verdad?, de las competencias o las actitudes de este colaborador, y entonces puede que se ocurra, ¿verdad?, que se produzca esta insatisfacción laboral. Entonces la fase de encuentro se inicia cuando la persona o el colaborador inicia a trabajar, es decir, inicia su jornada laboral y se enfrenta a su nuevo puesto de trabajo. El hecho de que los nuevos empleados reciban información sobre la empresa y su puesto de trabajo puede hacer que se sientan valorados por la organización, y esto es sumamente esencial. Cuando un colaborador inicia su jornada de trabajo, es bueno que se le facilite todas las informaciones básicas, y dentro de ellas es, por ejemplo, las claves de la computadora, decirle en qué consta su trabajo, que en los momentos de recreo o de almuerzo busque relacionarse con personas ya más expertas o con más tiempo en ese puesto de trabajo, para que sí se vaya adiestrando. Y esto no solamente hace énfasis o nutre sus relaciones interpersonales, sino que la persona se siente valorada, y eso es sumamente bueno. En la fase de asentamiento ya es cuando los nuevos colaboradores se empiezan a sentir que son parte de la empresa, y ya eso podemos decirlo, que ya esto es muy bueno, y no solamente es que se inicie a sentir, sino que esta permanencia siga de manera constante, que ese entusiasmo que se sienta al inicio se mantenga. Entonces eso es una responsabilidad de todos. Entonces, algo también que podemos añadir en este aspecto es que hay que tener mucho en cuenta cuando cuando el nuevo colaborador se estrena como trabajador, cuando es, por ejemplo, un recién graduado, o cuando es una persona que tiene su primer empleo, porque a veces no sabe cómo actuar, no sabe cómo desempeñarse, que el nerviosismo, que las expectativas. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque de ahí, ¿verdad?, va entonces a surgir un trauma o no, tal vez no por ser tan exagerada, pero sí se puede ocasionar, ¿verdad? Pueden que hayan casos relacionados con esto. Entonces es sumamente importante que su líder o su coordinador sea una persona que le aporte y no todo lo contrario. Entonces seguimos con nuestra compañera Ángela, que este tema está muy bueno. Bueno, vamos a ver lo que es la planificación estratégica de recursos humanos en una forma efectiva de identificar necesidades de personal. Dentro de este tema vamos a ver lo que es la planeación del horizonte institucional. Pues según el autor Cárdenas, se considera que la planeación es la función de que tiene por objetivo fijar el curso de concreto que has de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo. También el mismo autor clasifica los planes que las organizaciones deben de tener en cuenta al momento de llevar a cabo este proceso, que son los siguientes. Se pueden clasificar según la clase de plan. Según la clase de plan que yo voy a llevar a cabo, se pueden clasificar en lo que son los objetivos, la política, los procedimientos y los métodos que se van a llevar a cabo, y los programas y el presupuesto con el que yo cuento para esto. También está lo que es como segundo
según los fines del plan, según sea con qué fin yo estoy desarrollando este plan. Según los fines se puede clasificar en nuevo, en vigente y en concurrente. O sea, si el plan que yo estoy haciendo, que yo voy a implementar, va a ser algo innovador, algo que se va modificando con el tiempo y viceversa. Y por último está según el uso del plan, o sea, según el uso que yo le vaya a dar a este plan, se puede clasificar en lo que son nuevo, según el uso del plan, sea para usarse si es una sola vez que se va a utilizar o si es varias veces, o sea, si esto que yo implemento, este plan que yo llevo a cabo, yo analizo, esto es algo que me puede servir para luego más adelante. O sea, es algo que yo lo hago, algo innovador, algo, sea, algo llamativo, que es algo como que no va a perder el sentido, tú sabes, no va a perder esa la atracción, que a pesar del tiempo, yo lo voy a poder seguir, yo voy a poder ponerlo en marcha de nuevo. Entonces continuamos con lo que es la planeación estratégica como un conjunto de acciones para lograr el objetivo. Aquí, según lo que es el autor Ackle, esta planeación es un conjunto de acciones que deben de ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, planear soluciones, determinar los responsables para realizarlo, o sea, quiénes van a ser las personas encargadas para realizar esta actividad, los recursos que se van a asignar para esto y también establecer la forma y la periodicidad para medir los avances, o sea, la forma y el tiempo en el que se le va a dar seguimiento y uno va a verificar los avances que se ha obtenido en base a esto que se ha realizado. Por otro lado está lo que son los objetivos de la planeación estratégica, guía para la puesta en marcha. Esto nos dice que una nueva vez Cárdenas nos está hablando y dice que establece que el objetivo central de la planeación estratégica es lograr el máximo provecho de los recursos internos. O sea, estamos hablando de una organización, estamos hablando de empresa, es a eso que se refiere. O sea, lo que tenemos en la empresa, lo que hay, los recursos que hay, lo que ella, tanto puede ser el personal y viceversa, darle el máximo uso, sacarle el máximo beneficio, el máximo provecho de esos recursos internos que tenemos, seleccionando el entorno donde se han de desplegar tales recursos y su estrategia de despliegue. Por otro lado está lo que es el capital humano, motor de toda organización. Ese tema me gusta muchísimo. Aquí Potter nos dice, o sea, que el personal de una empresa puede aportar ventajas competitivas superiores y de mucha flexibilidad para que ésta pueda enfrentar la competencia o desarrollar servicios diferenciados. Claro, es que hay empresas que tienen un personal a veces, que tienen una capacidad, ya usted sabe, para desarrollar un puesto y sin embargo están en otro y a veces es un desperdicio. Y eso es bueno, eso es bueno. A veces, sea como indagar en la empresa, ver lo que yo tengo, o sea, cada personal, el talento que tiene. A veces hay personas dentro de la empresa que tienen unas ideas que llevan esa empresa a lo harto. Y a veces se dicen los jefes, wow, mira en qué teníamos a fulano, si podíamos verlo pues en tal lugar. Y o sea, ya ustedes saben, a la empresa, la sacan adelante, o sea, porque aportan ideas innovadoras para la empresa. Entonces es bueno, como dice el mismo título, el capital humano como un motor de toda organización. Y eso es verdad, eso es cierto. También está lo que es
la planeación de recursos humanos y la importancia que reviste en la empresa. Siguiendo a mi hobby, la importancia de recursos humanos se manifiesta cuando las organizaciones se ven en la necesidad de proyectar puestos de trabajo, ubicar plantas o sucursales, recortar personal o clausurar instalaciones. Acá en esta parte, estos hacen énfasis en qué tan importante es este departamento de recursos humanos en una empresa. Es de evitar importancia. A veces nos evitamos muchas cosas, muchas incomodidades, ciertos cambios. Por ejemplo, cuando hay un recursos humanos, las cosas se hacen bien organizadas. O sea, cada departamento existe porque es necesario y se mantiene. Porque recursos humanos planifica todo, organiza todo lo que él entiende que como empresa se necesita. Y difícilmente, o sea, y también cuando hay una empresa que hay que recortar cualquier personal, recursos humanos, hace una evaluación del personal que él entiende que se debe de prescindir. Por eso es muy importante. Y por otro lado, están lo que son la fase de la planificación estratégica de recursos humanos, su forma de visionar el futuro. Bueno, están lo que son la fase de análisis, que es la parte del conocimiento exhaustivo de la empresa. Se considera como un aspecto relacionado con la organización general, actual, las grandes áreas de las actividades, sus funciones, así como las políticas y estratégicas generales y específicas. Seguimos con lo que son la fase de revisión. Esta tiene como objetivo conocer las situaciones y las necesidades de la empresa en el futuro, o sea, los cambios organizativos que se van produciendo y los derivados de la propia actividad empresarial o del sector. También está lo que son las fases de programación. Aquí se establecen las metodologías y los procedimientos para la realización de estudios indicados en el punto anterior. La prevención de las distintas actividades en la temporalización y el equipo que se llevará a cabo toda la planificación. Y seguimos con lo que es la fase de la realización. O sea, ya que se han puesto en marcha todas las fases anteriores que le he mencionado, llegamos al punto donde se realiza, ya se ejecuta, se pone en práctica todas y cada una de las actividades indicadas en las fases anteriores. Y por último está lo que son la fase de control. O sea, en toda investigación hay siempre una variable control. Aquí hay una fase control, que es el análisis en el tiempo. O sea, cuando uno se organiza y dice en qué tiempo, esa es la fase control. ¿En qué tiempo yo voy a realizar esto? ¿Qué tiempo me lleva a hacer esto? ¿Cómo lo puedo hacer para hacerlo en menos tiempo? Y así por el estilo. O sea, de las desviaciones o errores también que se van produciendo a lo largo del desarrollo del plan. En esta fase control se toma en cuenta todo eso. Y está lo que es la fase de la presentación de los resultados. Ya cuando se hizo todo, ya se ejecutaron todas las fases antes mencionadas, llegamos a la que es la fase ya de la presentación, ya el resumen final de todo. Que aquí se hace un informe referente a los puestos de trabajo, o sea, que se han trabajado. La planificación eficaz de los recursos humanos hace adecuadas descripciones de los puestos de trabajo de la empresa. O sea, hasta aquí fue la parte de la fase. Ya para terminar con esta parte, vamos a ver lo que es el análisis FODA como herramienta fundamental para conocer el recursos humanos en la organización. El análisis FODA se puede decir que se basa en lo que son fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades que tiene toda empresa. Asimismo, este contempla el análisis interno y el externo del talento humano, o sea, en el que se determinan las, como ya le dije, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que presentan actualmente las organizaciones. Granjo expresa que se deben presentar los puntos fuertes y débiles de estas para luego establecer el plan estratégico requerido. O sea, según el autor, él dice que donde hay que hacer más énfasis, darle como más prioridad, son a las fortalezas y a las debilidades de la empresa. Y es cierto, porque cuando tú le trabajas esos dos puntos que son los fundamentales, o sea, los demás son importantes, pero esos son como vital en la empresa. ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? Yo trabajo esos puntos como empresa, pues yo voy a salir adelante. Así es. Pues hasta aquí fue mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que le sea de mucho provecho para su conocimiento.